Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. Hoy vamos a empezar con una pregunta muy importante. ¿Ustedes creen que a las cebras les da úlcera? Si quieren saber la respuesta, vayan por un café o algo de tomar y quédense a este nuevo capítulo donde vamos a empezar a hablar sobre la ansiedad y la comunicación asertiva. Lo primero que vamos a hablar hoy es de cómo nuestro cuerpo reacciona ante la ansiedad. Cuando nos sentimos ansiosos, como mencionamos en algunos capítulos anteriores, básicamente empezamos a sentir muchas cosas no tan chéveres en el cuerpo y un montón de pensamientos vienen a nuestras cabezas con cosas como y si me equivoco, y si no está bien, y si me caigo, y si después de esto no logro nada, y si. Es decir, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de cómo nos preocupamos antes de que pase algo y cómo eso nos hace sentir de manera negativa, básicamente. ¿Qué pasa? Cuando pasa eso en nuestro cuerpo, lo que hace nuestro cerebro es que nos prepara para la acción. Básicamente el miedo nos debería generar, o como una emoción básica y saludable, nos debería generar una respuesta de escape en su mayoría. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo empieza a segregar un montón de sustancias que van a preparar nuestro cuerpo precisamente para huir. Entonces, cuando nos sentimos ansiosos, por eso es que nos dan tantas ganas de irnos del lugar en donde estamos. Entonces, no sé, le tengo que hablar a la persona que me gusta, o le tengo que hablar a mi jefe, o no, debo pedirle algún dinero o algún favor a alguien. Todas esas situaciones, nuestro cerebro empieza a interpretarlas como situaciones de peligro, por ende va a querer huir de esas situaciones, y lo que empezamos a hacer es sentir temblor en las piernas, palpitaciones frecuentes o altas en nuestro corazón, empezamos a tener dificultades en la respiración, empezamos a hacer que las manos nos tiemblen o que nos suden, nos sentimos más rojos o más calientes que de lo normal. Ese tipo de cosas es básicamente porque nuestro cuerpo se está preparando para huir. Pero eso se debe a que muchas veces nuestra cabeza es la que nos empieza a generar como esa señal de alerta de que eso es peligroso cuando realmente no lo es. Hay muchas formas que empecemos a abordar algunas soluciones para la ansiedad, o más que soluciones, lo primero que debemos hacer es aceptar la ansiedad como una emoción puramente natural, es decir, que cada vez que nos sintamos ansiosos vamos a sentir todas esas cosas en el cuerpo, vamos a pensar un montón de pensamientos similares a los que he mencionado anteriormente, que pueden estar vinculados a la parte académica, a la parte personal, a la parte laboral. Pero cuando trabajamos en la ansiedad o cómo podemos afrontar algunas situaciones de manera más efectiva, una de las maneras de hacerlo es la comunicación asertiva. Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? Porque siempre nos dicen, ok, queremos que tengas una comunicación desde la asertividad y demás, pero muy pocas veces somos claros en qué es la asertividad. La asertividad es un proceso que consiste en transmitir e intercambiar mensajes entre un emisor y un receptor, de tal manera que no se vea truncado ni la manera buena de vivir de la persona que está recibiendo el mensaje, ni la mía. Es decir, que aunque yo exprese mi opinión o mi creencia con respecto a algo, porque tengo todo el derecho de hacerlo, no implica que con eso vaya a dañar la libertad o el derecho de la otra persona. Básicamente, la asertividad es un estilo de comunicación que nos permite movernos de manera más efectiva en nuestras relaciones interpersonales. Antes de continuar, es importante que identifiquemos cuáles son los componentes del proceso de comunicación. Entonces tenemos un emisor, que básicamente es quien emite el mensaje. En este caso, las recomendaciones van a ser con respecto al emisor. También está el receptor, que es quien recibe lo que estoy diciendo. El código es cómo voy a presentarlo, es decir, puede ser un texto, si lo voy a hacer con palabras, entonces el código serían las palabras, etc. El mensaje, es la información que voy a dar. El canal de comunicación, muy ligado al código, y es por qué medio lo voy a hacer. El ruido es todo lo que puede influir de manera directa en la comunicación. El ruido puede ser literalmente ruido, que no me dejan hablar, o sea, si yo no escucho lo que el otro me está diciendo, obviamente no hay un proceso de comunicación. O puede haber ruido en nuestras cabecitas, que es muy común, es decir, ¿qué cosas impiden la comunicación efectiva entre el emisor y el receptor? La retroalimentación, va a ser el feedback que nos da la persona con la que estamos hablando, y el contexto es qué pasa dentro de lo que estoy hablando. El contexto va a determinar sobre todo el uso del lenguaje, es decir, yo no hablo de la misma manera con mi pareja que como hablo con mi jefe. Contrario a la comunicación asertiva, encontramos por un lado la comunicación pasiva, que básicamente son las personas que no expresan sus necesidades ni dicen lo que piensan, se tragan todo básicamente para no provocar conflictos. Tienen una dificultad para mantenerse en lo que creen, porque son personas altamente vulnerables, es decir, se pueden manipular muy fácilmente por presión social básicamente, y por ende van a cambiar de opinión fácilmente.
Por el otro lado, o lo contrario también, está todo el tema de comunicación agresiva o las personas que tienden a tener una comunicación difícil. Eso quiere decir que son las personas que dicen las cosas de manera directa, pero sin cuidar qué tanto daño le puedo hacer a la otra persona al decirlo. Son personas que tienden a facilitárseles el hecho de que deben hablar en público porque tienden a dominar las reuniones en grupo. Eso no quiere decir que lo hagan de manera efectiva. Eso quiere decir que tienen ciertas habilidades que les permite no tener dificultades para expresar su opinión. Entonces, el problema para estas personas es que nunca tienen en cuenta los sentimientos y opiniones de los otros y siempre van a tender a cuestionar las opiniones de los otros sin ni siquiera permitirles el espacio de argumentar. Por eso, ambos tipos de comunicación son contrarios a la asertiva, porque sabemos que las personas asertivas tienden a expresar y a poner sus límites, siempre respetando el de los otros. Resuelven los problemas de manera eficaz en vez de evadirlos, demuestran que tienen una inteligencia emocional, por eso está vinculado con el tema de ansiedad. Son claros y directos, sin necesidad obviamente de hacerle daño a la otra persona, siempre están dispuestos a pedir ayuda y de la misma manera son personas que están dadas a ayudar a los demás y a escuchar a los otros, digamos, sobre todo para reconocer y validar los diferentes puntos de vista o las diferentes emociones o situaciones que la otra persona pueda estar pasando. Ahora, retomando el tema de las cebras, si las cebras sufren de úlcera o no, voy a explicar rápidamente cómo una persona puede o no puede sufrir de úlcera, por decirlo de alguna manera. La respuesta a si sufren o no sufren de úlcera básicamente es un no. ¿Por qué? Porque una cebra, supongamos que está la cebra en el campo y ve a un león correr hacia ella. En ese momento, todo su sistema se va a preparar para la huida, entonces va a correr rápidamente, pero en el momento en el que la cebra pierda de vista el peligro, en este caso el león, va a dejar de segregar todo ese tipo de sustancias, va a dejar que la emoción baje normalmente o como se segregaría de manera adecuada la cantidad de neurotransmisores que se encargan de esa respuesta y al momento va a volver a su estado de calma y va a seguir comiendo pasto. Básicamente eso es lo que pasa y así deberíamos funcionar también por desarrollo un poco las personas. Sin embargo, nosotros tenemos dos momentos y es que nosotros tendemos a no permitirnos la emoción, es decir, a evitarla, que es lo que nos pasa o les pasa a la mayoría de personas que son más ansiosos que el resto de personas, o a escapar de la situación. Es decir, que cuando estoy ya en el tope, digamos, de la emocionalidad, como que no dejo que la emoción baje de manera normal, sino que empiezo a recurrir a contarle a otras personas, como a querer mantenerme en esa emoción que a veces no se siente tan bien. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de cosas o qué pasa con esta situación? Las personas muchas veces podemos tener estas dificultades a nivel personal, sobre todo, que obviamente permea otras áreas, las cuales se puede solucionar si tenemos una comunicación más asertiva. Voy a dar un ejemplo. Las personas que tienden a evitar constantemente la ansiedad son personas que tienden a tener un estilo de comunicación pasivo, es decir, ay no, yo más bien no digo nada porque tener esa conversación difícil pues es como complicado, a mí me da pena, a mí me da miedo. No sé, personas que saben que están de pronto en una relación difícil, pero prefieren no decir nada y siguen con esta persona mucho tiempo porque saben que si llegan a decir algo, pues van a decir, no, qué tal me terminen, o qué tal se sienta mal, o qué tal me deje por eso, o bueno, lo que sea. Eso es uno de los casos. O por otro lado está la persona que cuando pasa X o Y cosa con su pareja, llama a todos sus amigos y les cuenta todo, pero les cuenta solo su posición, ¿sí? Entonces él me dijo esto y es el colmo porque ¿cómo me va a decir eso? Porque la gente no piensa en otras personas, porque bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que yo entre más llame a todo el mundo a contarle, no estoy diciendo con esto que no llamemos a contarle nuestros problemas a otros, eso está muy bien. Lo que estoy intentando explicar es cómo se mantiene la emoción a lo largo del día y cómo se podría solucionar si lo hiciéramos de manera asertiva o con un estilo de comunicación asertivo. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo la asertividad, como mencioné hace unos segundos, lo que yo voy a hacer es que voy a expresar mi opinión o mi creencia o lo que sea, respetando la posición de la otra persona y sabiendo que la otra persona tiene toda la posibilidad de sentirse de X o Y manera frente a lo que yo estoy diciendo, frente a lo que yo estoy sintiendo o el contexto que estamos compartiendo. Bajo esa premisa, cuando yo decido tener una conversación mucho más asertiva, disminuyo la posibilidad de que sea una conversación difícil o algo que pueda terminar mal con la persona con la que estoy hablando o que después pueda hacerme sentir mal. Para eso vamos a iniciar dando unas recomendaciones de cuáles pueden ser como esos tipsitos claros con respecto a la comunicación asertiva. ¿Eso quiere decir que vamos a ser súper asertivos la próxima vez que hablemos? No, eso quiere decir que podemos empezar a mirar cuáles son las recomendaciones que me pueden empezar a favorecer tener una comunicación asertiva. ¿Qué es lo primero? Para poder hablar tenemos que escuchar.
No nos quedemos con lo que hay en nuestra cabeza. Entonces, supongamos, yo tengo que hablar con mi jefe y yo estoy pensando que si yo le digo a mi jefe que me suba el sueldo, un ejemplo, me va a decir que no, porque así son todos los jefes y porque yo de pronto no hago bien mi trabajo y que tal en vez de subirme el sueldo me eche y no sé qué. Eso quiere decir que yo estoy actuando con respecto a lo que estoy pensando. Claro, todas esas opciones podrían ocurrir, pero lo más seguro es que ninguna de ellas ocurra. Entonces, lo que yo debo hacer es fijarme en el contenido y no en la forma. Es decir, si mi jefe me dice, tenemos que hablar, ok, obviamente empieza nuestra cabeza a pensar en todas las posibles cosas que pudimos haber hecho mal y por qué nuestro jefe quiere hablar con nosotros. Entonces, la idea es que no nos quedemos con lo que hay en nuestra cabeza, sino que cuando nuestro jefe decida hablarnos, nosotros escuchemos activamente el contenido de lo que me está diciendo la persona. Es decir, cuando hablamos del contenido es las palabras exactas, el mensaje, no la forma, porque recordemos que si nosotros trabajamos en nuestra asertividad, no garantiza que otros lo estén haciendo. Así que hay personas que simplemente no tienen un estilo asertivo de comunicación e incluso puede que no tenga que ver con su estilo de comunicación, sino con otras variables como lo es el tono, que hay personas, o simplemente personas que vienen de otros territorios que hablan de pronto más fuerte y que yo puedo percibir eso como amenazante, pero no necesariamente es amenazante. Así que la primera recomendación es que yo escuche bien lo que me están diciendo y me base en el contenido y no en la forma en la que lo están haciendo. Otra recomendación es que argumentemos, es decir, cuando estamos teniendo una conversación, sobre todo cuando es un tema difícil, es importante que argumentemos y dejemos de ser tajantes. Es decir, yo no tengo la razón, no soy la única persona que puede tener la razón frente a lo que estamos diciendo. Entonces se junta con el tema de que escuchemos activamente lo que nos están diciendo y de esa manera yo no voy a imponer lo que yo estoy diciendo, sino que voy a decir como, ok, mi opinión es tal o yo considero que, ¿por qué? Porque es importante que cuando yo hablo no dé por sentado que esa es la verdad. Entonces es importante que ustedes utilicen en sus conversaciones el yo o el considero, es decir, que lo hagan en primera persona. Considero que esto que tú me presentas como dificultad realmente no es tan difícil porque tales y tales razones. Eso quiere decir, yo estoy diciendo, no, no es cierto lo que dijiste. No, estoy diciendo que para mí no es tan significativo como la otra persona. Y siempre es importante que lo dejemos. ¿Por qué? Porque muchas de las dificultades se deben a que generalizamos cosas que no necesariamente le pasan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas somos supremamente diversas. Lo tercero es no juzgar, es decir, no ponerle ninguna etiqueta a las cosas. Supongamos que ya hemos tenido ciertas dificultades con alguna persona. ¿Qué pasa? Es muy recomendado que no tengamos una nueva conversación a partir del sesgo que yo ya tengo con esa persona. Es decir, es que siempre hace lo mismo. Ok, si yo me voy a acercar a esta persona a tener una misma comunicación o una misma conversación pensando en que siempre va a ser lo mismo, lo más seguro es que diga lo que diga, así intente cambiar, yo vaya a volver a interpretar que en serio va a ser lo mismo. Entonces es importante que yo me acerque con la menor cantidad de juicios frente a un tema. Eso con una conversación personal. Pero con conversaciones un poco más difíciles, digamos, no sé, si a estudiantes de derecho o incluso a estudiantes de psicología o profesionales en estas áreas, es importante que siempre que nos acerquemos a una comunicación con otra persona, lo hagamos desde la posición de no poner ninguna etiqueta sobre las otras personas. Es muy, muy, muy importante que seamos claros, es decir, no le demos vueltas. Cuando estamos acercándonos a un entorno o a un concepto que yo quiera trabajar con alguien, las personas que tendemos a ser más ansiosas empezamos a dar vueltas. Es que yo quería, es que no, yo sí, no, no, sí, sí, claro, sí, no, no, y damos mil vueltas. Es súper innecesario porque además las personas se van a aburrir de que yo termine por no decirles nada. Además, lo más seguro es que yo no consiga lo que quiero. ¿Por qué? Básicamente porque si no soy claro en qué es lo que quiero, pues la otra persona no tendría por qué entenderme. Entonces, procuremos dejar de dar vueltas. Es muy importante, otra recomendación, trabajar con el lenguaje no verbal. Tenemos que tener cuidado de nuestros gestos, de nuestra postura y de nuestro tono. Es decir, en la cara se nos nota todo, tanto a las personas que tendemos a ser mucho más pasivas en la comunicación, como la pena y demás, eso se nos nota en el lenguaje no verbal. Entonces, digamos, cuando tenemos que de pronto explicarle algo a alguien o hacer una solicitud, las personas tienden a pensar que pueden sobrepasarse sobre nosotros, valga la redundancia, porque no ponemos un límite o no nos queda tan fácil. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Acompañar lo que estoy diciendo con la mayor cantidad de gestos y que mi postura también me lo determine para que yo diga, ok, de verdad, mi posición es tal, ¿sí?
Y lo mismo pasa con las personas que tienden a tener un estilo de comunicación más agresivo. Eso quiere decir que las manos cerradas o en forma de puño o los brazos cruzados no son la manera más efectiva de tener ninguna comunicación porque las otras personas van a percibirlo de una manera amenazante. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que lo que estemos diciendo se vaya acompañado con una buena forma de decirlo, es decir, si yo te estoy diciendo, mira, no estoy bravo, pero te estoy gritando, evidentemente no necesito demostrártelo, ni necesito repetírtelo, sino que el hecho de que yo te esté gritando a mí o a la otra persona le va a generar la idea de que estás molesto, ¿sí? Otra recomendación, es importante que cuando tengamos que tener comunicaciones difíciles o conversaciones que requieren de mucho esfuerzo, las practiquemos, ¿sí? Como cuando uno va a preparar una obra, en otros momentos, hacer un libreto de lo que voy a decir y empezar a prepararlo es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí voy a decir, voy a ordenar el discurso, cosa que cuando esté en el momento de ansiedad, ya no como que se me enreden las ideas, sino que ya haya practicado un poco y decir como, ok, debo hacer tal y tal forma. Lo más importante del mensaje es que a esta persona se le quede claro que yo no quiero seguir con ella, por ejemplo. O jefe, yo en verdad quiero seguir trabajando, pero necesito mejores condiciones. O profe, yo entiendo las dificultades que hemos tenido por la pandemia, pero me gustaría más acompañamiento en tal área, lo que sea. Esto va acompañado de una respiración adecuada. Es decir, cuando tenemos la emocionalidad muy alta, es importante que procuremos no hablar, salvo sea necesario. ¿Por qué? Porque además de que estamos ahogaditos, pues lo más seguro es que nos equivoquemos. Entonces es importante que salgamos, o sea, respiremos, tomemos respiraciones diafragmáticas, es decir, que llevemos el aire totalmente al estómago y mantengamos el aire también en nuestro estómago por más tiempo del adecuado mientras nuestra respiración se regula, lo cual va a disminuir los niveles de ansiedad y van a hacer que yo posteriormente pueda retomar la conversación de una manera más efectiva. Otra recomendación es que nos conozcamos. Es mucho más importante o es más fácil cuando nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras dificultades, mejorar en nuestros resultados en las comunicaciones. Es decir, si yo ya sé que a mí me queda difícil pedirle un favor a alguien, ya sé que debo trabajar más en aprender a pedir favores. Si yo ya sé que yo no soy el tipo de personas que pide ayuda, ya sé que debo trabajar más en solicitudes. Ese tipo de cosas son súper relevantes. Y siempre entender que debemos hacerlos desde la empatía, es decir, entender al otro desde su historia de aprendizaje, no desde la mía. Es decir, cuando yo tengo una comunicación con otra persona, me estoy enfrentando al mundo de posibilidades que han formado esa persona. Entonces, no sé, volvemos al tema de que es una persona que vive en la costa, es totalmente diferente a la manera en la que se comunica con una persona de acá, de Bogotá. ¿Por qué? Porque acá las personas tendemos a ser menos cercanas que pasan la costa. Entonces yo debo entender a la otra persona desde su historia de aprendizaje, no desde la mía. La siguiente recomendación es que persistamos, es decir, cuando estamos haciendo sobre todo solicitudes, es que digamos como, o sea, repitamos muchas veces porque ¿qué pasa? Las personas nos han enseñado a que pueden pasar por encima de nuestras solicitudes, obviamente teniendo en cuenta que sean solicitudes respetuosas y basadas en un contexto adecuado. Entonces, cuando digamos que estas personas que tienden a ser más agresivas o tenemos comunicaciones con personas que tienden a pasar por encima de nuestras necesidades o de cosas básicas como lo es el respeto, debo insistir en cuál es mi punto de vista. Ok, yo te entiendo que estés molesto, sin embargo, considero que esa no es la manera. Ok, yo entiendo que estés frustrado, sin embargo, no me parece que hables así. Yo entiendo, este tipo de frases pueden ayudar muchísimo a que yo entienda a la otra persona, como decía ahorita, desde la empatía, desde la historia de aprendizaje de la otra persona, pero que yo también ponga mi posición con respecto a lo que estoy diciendo. Por eso es tan importante que mostremos interés genuinamente o en que seamos intencionales en mostrar interés en lo que estamos hablando. Como es una conversación, no es un monólogo, entonces tenemos que hacer preguntas, parafrasear lo que la otra persona está diciendo, clarificar si de pronto yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Me estás diciendo tal cosa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, parar ese tipo de cosas nos va a hacer que lo que la otra persona me está diciendo, yo esté clara de estarla entendiendo de tal manera. Y otra cosa supremamente importante es que no le tengamos miedo al silencio. Hay conversaciones en las que se hace silencio o porque se acabó o porque me siento incómoda y tengo que parar a reflexionar un momento o porque se me olvidó lo que estoy diciendo y, ¿cómo retomo? Esos momenticos de silencio son normales y está bien tenerlas. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Retomar
el foco de la conversación y hablar. Muchas veces es necesario hacer como una paráfrasis o hacer como una síntesis de lo que estaba hablando anteriormente y continuar con la posición que estoy teniendo. Lo más importante es que sepamos que para comunicarnos de manera efectiva debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma que percibimos el mundo y usar ese mismo conocimiento como guía para nuestra comunicación con los otros. Ese fue otro de nuestros capítulos para nuestro podcast, en donde esperamos que realmente tengan recomendaciones útiles para mejorar su comunicación con otras personas e incluso con ustedes mismos. Y siempre recuerden que en IPLER estamos para poder fortalecer estas habilidades en ustedes, en nuestros cursos de expresión oral, o si lo podemos hacer de manera de redacción, también podemos trabajar en eso. Es importante que recuerden que pueden visitar nuestra página de internet www.ipler.edu.com/biblioteca virtual. Allí van a tener información de todo lo que estamos hablando, vamos a tener un blog informativo con más recursos y más recomendaciones para ustedes de diversos temas y también vamos a poder mirar qué les ofrecemos en IPLER para que les puedan ayudar a incrementar sus habilidades tanto a nivel laboral como a nivel académico y sobre todo a nivel personal. Eso fue todo por hoy y esperamos que se conecten en el próximo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje.